Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor, un gozo que está acompañándonos en esta mañana tan hermosa que el Señor nos ha dado, una mañana lluviosa, mañana muy agradable, perfecta para congregarnos y escuchar la palabra de Dios y obtener las bendiciones del compañerismo. Hermanos, en esta mañana los anuncios, recuerde por favor, a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical, a las 11 de la mañana la predicación. Este, y feliz día de las mamás a todas las hermanas. Felicidades a mi mamá allá en Guadalajara, a mis cuñadas, a mi esposa, a mi hija, a las hermanas de aquí de la congregación, que esperamos que tengan un muy buen día, compañía de su familia, de sus hijos, ¿verdad? Esto es importante. Felicidades, gracias a Dios por esto, esta bendición que nos da. También, hermanos, la necesidad de las oraciones continúa, seguimos hablando acerca de eso. Es muy importante que estemos en constante oración. Acuérdese, tengo tiempo diciéndole que estamos viviendo en un tiempo muy peculiar. Estamos en un tiempo donde nuestra sociedad es completamente inmoral en todas las áreas de lo que pueda a usted imaginarse. Vivimos una sociedad corrupta completamente y nosotros estamos, queridos hermanos, aunque no somos de aquí, queridos hermanos, ah, no pertenecemos a esta sociedad. Es importante que nosotros seamos la sal de esta tierra y la luz de esta tierra que lo necesita tanto. Recuerde estar orando, por favor, por los hermanos que están batallando con cáncer. Ana Narváez en Texas o en Chihuahua, no recuerdo. También en Guadalajara está la hermana Elizabeth Álvarez y la hermana Diana Ortega. También este muchachito Ever, el nieto del pastor Sarmiento. También junto con estas necesidades de oraciones por los enfermos que están batallando con cáncer. Hay otra hermana aquí en la ciudad de otra iglesia, hermana de nosotros, eh, le encontraron cáncer, en la segunda etapa de cáncer en sus senos, y le van a operar, le van a hacer quimioterapias y luego le van a hacer no sé si se le vayan a extirpar los senos, pero esté orando mucho por ella, por su esposo, por sus hijos. Es algo muy difícil, ¿verdad? Entonces le ruego que por favor esté orando por ellas. Recuerde, le pido de sus oraciones, continúe por ah, a mi esposa, que la van a operar el día 25 de este mes. Y sobre todo también mañana tiene cita con el especialista a las 11 de la mañana. Le van a explicar algunas cosas de lo que van a hacer. Entonces, por favor, le pedimos de sus oraciones por ella. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. La semana pasada comenzamos, queridos hermanos, una serie en la cual vamos a hablar acerca de Jesucristo. Nuestra predicación tiene que ser siempre de Jesucristo. El apóstol Pablo era muy vehemente en cuando habla y dice, y predicamos a Jesucristo y a crucificado. Un hecho muy importante acerca de los tipos y las metáforas de nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. He predicado algunos párrafos de este estudio que tengo ya muchos años haciéndolo. Mire, le voy a decir más o menos cuándo empecé a hacer este estudio. En 1995, queridos hermanos, 1995 comencé a trabajar en esto y tengo mi estudio, no está terminado, pero lo tengo regado literalmente, todo separado en muchas hojas, y las estoy juntando y estoy cambiándolas para ponerlas en un libro, mi libro de predicaciones. Si se ha dado cuenta, yo tengo aquí un libro donde tengo todas mis predicaciones, las que son de estudios completos, las tengo en un libro diferente a las que son eh, un
una simple predicación, no que no sea un estudio, que no sea una serie. En este caso es lo que estamos comenzando desde la semana pasada, y hablando de los tipos y las metáforas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos en la segunda parte de Cristo el testador. Hebreos capítulo 9, por favor, capítulo 9. Y vamos a leer del 16 al 22 nuevamente. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, su amor, su misericordia, su cuidado y la protección que tiene en nosotros. Dios mío, en esta mañana yo le pido que perdone mis pecados, que me dé la dignidad que necesito de estar en este lugar para compartir su palabra. Y sobre todo, Señor, estamos pidiendo que usted, Señor, me use, que no sea yo quien está hablando, sino usted. Ayúdenos, Dios mío, por favor, a entender las profundidades de su palabra. Y sabemos que lo que para nosotros es profundo, Señor, en realidad no estamos tocando más que la mera superficie, Señor, de las riquezas en su palabra. Bendíganos y denos el entendimiento que necesitamos. Bendiga a las madres este día, Señor. Gracias por mi madre, Señor, por mantenerla con salud, por el tiempo que nos la ha otorgado, Señor. Y bendiga, Señor, a estas hermanas, Señor, y gracias por el privilegio que les ha dado de ser madres, Dios mío. Le pedimos esto, Señor, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. La semana pasada nos quedamos, queridos hermanos, habiendo declarado el establecimiento de la necesidad de un testador, el significado profundo que conlleva esta metáfora. Yo le dije a usted que muchos eruditos de la palabra de Dios, maestros de la palabra de Dios, consideran en este hecho no tanto una metáfora, porque en realidad, queridos hermanos, nosotros hemos recibido una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible. Sin embargo, es necesario que nosotros corramos un paralelo entre el significado de esta metáfora propiamente aplicado a la sociedad, al día común, al hombre común, y aplicado también la comparación o el hecho comparativo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es entonces un tipo? ¿Por qué entonces es una metáfora? Y tal vez hoy veamos algunos 4 o 5 puntos más acerca de esto. Mire, el siguiente lugar o cuarto punto que vamos a estudiar nosotros este día, y este es esta declaración. El testador establece la persona en su testamento a quien él habrá de otorgar todos sus legados. Cuando nosotros hablamos acerca de esto, nosotros entendemos por legados herencia, entendemos por la persona a la que va a recibir este legado, esta herencia, lo conocemos y lo escribimos como un heredero. Ahora, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él ya ha establecido en su voluntad
en su testamento, por eso es que él se llama testador, a quienes son las personas a quien ha legado las bendiciones de este su pacto, de este su testamento. Bendiciones, queridos hermanos, ambos de gracia y de gloria. Es decir, hermano, lo que usted está recibiendo en Jesucristo va mucho más allá de lo que es comprensible, de lo que se considera como una herencia buena en este mundo, en esta sociedad. Dios, queridos hermanos, a Jesucristo, a nosotros nos ha heredado de sí mismo su propia y misma gloria y gracia. Y esta gloria y esta gracia, queridos hermanos, es otorgada, déjeme le digo, a todas sus ovejas, a las ovejas que el Padre le dio. A esas verdaderas ovejas, queridos hermanos, a todo aquel que ha sido, se considera como oveja, todo aquel que ha sido regenerado en verdad a través, fíjese, de la obra sustitucionaria de nuestro Señor Jesucristo. Ovejas que en verdad, queridos hermanos, se han arrepentido y han creído, otra vez, discúlpenme que lo repita, verdaderamente en Cristo. Ovejas, queridos hermanos, que guardan su palabra. Y esto de guardar su palabra lo vamos a ver más adelante porque es importantísimo. Cada herencia, queridos hermanos, trae condiciones. El testador siempre va a buscar que aquellos que habrán de ser sus herederos cumplan con ciertos requisitos. Entonces, San Juan capítulo 10, y es un pasaje que nosotros conocemos, versículo 25, fíjese lo que voy a leer. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fíjese lo que dice Jesucristo, porque la gente está dudando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y Él, Jesucristo, está demostrándola con sus palabras y con sus hechos. Versículo 26 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, el testador ha establecido a aquellos quienes habrán de recibir la herencia. Y mire, la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que creyere será salvo. Sin embargo, nosotros tenemos que hablar de elección, hablar de predestinación, y esto, hermanos, es simple y es sencillo. Dios conoce todos los que van a ser salvos. Dios sabe el número exacto. Desgraciadamente, queridos hermanos, hay gente que no quiere creer. Hay gente que simple y sencillamente está rechazando el beneficio, queridos hermanos, de una herencia incorruptible e inmarcesible. Y en este hecho, queridos hermanos, nosotros entendemos que toda persona que cree, Dios no le rechaza. Porque en el momento que una persona confiesa a Jesucristo como su Salvador personal, en ese momento la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo le cubre, le limpia, lo restaura, lo regenera, queridos hermanos, le da una nueva naturaleza y le da su propia justicia. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan,
solamente en el capítulo 3, en el versículo 36, fíjese lo que dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. La vida eterna, hermanos, es parte de la herencia incorruptible e inmarcesible. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es simple. La palabra de Dios va, como decimos por ahí, al punto o al meollo del asunto. Nuestro Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 14 versículo 27, no solamente nos da la vida eterna, hermanos, en ese legado, pero también nos da la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, la palabra de Dios está llena de promesas. Está llena, queridos hermanos, de alegría para nosotros. Capítulo 17, también ahí en San Juan, versículo 20, encontramos otra área, otro aspecto de esta herencia que ha sido legada a nosotros por Jesucristo el testador. Mas no ruego solamente por este, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo han venido cayendo, queridos hermanos, sobre nosotros. Aquellos que hace una generación o 2 generaciones se preocuparon por compartir este hermoso mensaje, por compartir este incalculable legado que hemos recibido, esta herencia, hermanos. Y así ha venido tal vez a través de nuestros padres, tal vez a través de nuestros amigos. Y es importantísimo, queridos hermanos, que asimismo nosotros tengamos el cuidado y la preocupación de compartir con alguien más este legado. Ha llegado a nosotros, hermanos, desde un principio, cuando el Señor se los entregó a los discípulos, y ha venido de generación en generación. Hay un libro, queridos hermanos, que muchos habían rechazado, como la historia de los bautistas, y se burlaban de él. Un panfleto chiquitito. El panfleto chiquitito ese se llama El rastro de la sangre. Y déjeme le digo que durante mi tiempo de estudios, cuando estuve en la universidad, yo estudié historia bíblica, historia del cristianismo. Y dentro de esa historia, queridos hermanos, tratamos con la historia de los bautistas. Y sabe, queridos hermanos, que a pesar de que han salido muchos libros y muchos eruditos de la palabra de Dios, ese librito tiene tanta profundidad y un trazo correcto de la historia de la verdadera iglesia. Ahora, no estoy diciendo, queridos hermanos, que los bautistas son los únicos salvos. Yo no estoy diciendo eso, pero sí le estoy diciendo, queridos hermanos, que la iglesia bautista tiene una herencia que viene desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, a través de varios nombres, pero aquellos que solamente han permitido que la palabra de Dios sea su única regla de fe y de práctica. Siguiente punto, queridos hermanos, el segundo punto del día de hoy. Dice esta declaración: el testador finalmente, para completar y perfeccionar y confirmar su última voluntad, el testador firma y sella este testamento él mismo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo ratificó y confirmó y firmó su voluntad y testamento, queridos hermanos. ¿Sabe cómo? Con su propia sangre. Y ahí tenemos el versículo 16, donde dice:
porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue, ¿qué dice ahí? Instituido sin sangre. Mire, vayamos a Primera de Corintios capítulo 11. Y este versículo, queridos hermanos, lo leemos casi todo el tiempo, cada vez que vamos a observar la cena del Señor. Dice el versículo 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Sabe, hermano? Fíjese lo simple y lo sencillo. Si no hay sangre en el pacto, no hay una confirmación. Jesucristo pudo haber venido, ¿verdad? Así como han venido muchos maestros, muchos filósofos, pudo haber venido y establecer una iglesia, establecer una congregación, establecer un grupo, ¿verdad? Pudo él haberse dicho que él era el Mesías. Pero si Jesucristo no hubiese muerto y no hubiese derramado su sangre, y por lo tanto no hubiese resucitado de la manera en que él murió y en que él lo hizo, hermano, usted y yo tendríamos una fe falsa, una fe vacía, una fe sin sentido. Porque hoy en día, queridos hermanos, hay miriadas de religiones, hay miriadas de congregaciones que siguen a cierto hombre, a cierto grupo, a cierta idea. Y hoy en día esas personas, queridos hermanos, aquellos que comenzaron estos movimientos, la mayoría de ellos están en la tumba. Y no murieron a favor de los que supuestamente rescataron. Porque tanto como los rescatados como el rescatador hoy en día están muertos espiritualmente. Hay una gran diferencia entre la muerte de Cristo y la muerte de aquellos maestros. Y esa diferencia es que aquellos maestros no podrían haber hecho remisión de pecados. Carecían perdón, queridos hermanos, de la capacidad de resarcir o de remendar esa ruptura que hay en el hombre para con Dios por causa del pecado. Encontramos, hermanos, por lo tanto, que a través de la muerte de Cristo, usted y yo nos encontramos la confirmación de la verdad y la realidad del pacto. A través de Cristo, queridos hermanos, encontramos la validez y la autoridad de este mismo, junto con la longevidad y la eficacia y la disponibilidad para todo aquel que en él crea. No se pierda, mas tenga, dice su palabra, vida eterna. Ahí mismo nuevamente leemos en el versículo 17: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Queridos hermanos, sin la muerte del testador, el testamento no tiene poder alguno. Le decía yo hace un momento, queridos hermanos, el mundo y la sociedad han recibido maestros, han recibido filósofos, han venido personas que han cambiado el pensar y el entendimiento de la gente. Pero todos aquellos están hoy en día, sus cuerpos en una tumba y sus almas en un lugar de tormento, en un infierno que fue creado, queridos hermanos, para el diablo y sus ángeles.
en un lugar donde dice la palabra de Dios que será el crujir y el llorar de dientes. En un lugar, queridos hermanos, de oscuridad. Un lugar, queridos hermanos, que aquella gente que ha rechazado a Jesucristo es donde van a terminar ellos por la eternidad. En tercer lugar, queridos hermanos, el día de hoy tenemos una declaración que dice: el testador, al escribir su última voluntad y testamento, y esto es importantísimo, anula cualquier testamento anterior. ¿Se acuerda que yo le platicaba de este señor que ya no está entre nosotros, que ya murió? Un señor compañero de trabajo. Yo le platicaba y le comentaba a usted todas las veces que había cambiado su testamento, y cuando había hecho uno nuevo, este anulaba el anterior. De asimismo, de la misma manera, hermanos, Cristo anuló la ley, anuló el decreto del Viejo Testamento. Es decir, ha establecido Cristo un camino eficaz, un camino, queridos hermanos, que nos enseña a usted y a mí la victoria. Un camino que nos lleva a usted y a mí a la puerta. Un camino que nos lleva a usted y a mí a la mismísima presencia de Dios, para obtener, queridos hermanos, completamente tanto la gracia y la gloria misma de Dios mismo en nuestras vidas. Hebreos capítulo 7, versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de Jesucristo, que no era de la tribu de Leví. Pero fíjese lo que dice el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué la gente cambia sus testamentos? Porque son débiles e ineficaces. Yo le daba testimonio la semana pasada de esta persona que él había decidido testar todo a favor de su hija mayor. ¿Y por qué se hizo ineficaz, queridos hermanos? En este caso, porque su hija mayor murió. Cambia su testamento y decide testar o legar todos sus bienes a su hija menor. Y este testamento también se hace débil e ineficaz. ¿Sabe por qué, queridos hermanos? Porque su hija menor también muere. En este caso, queridos hermanos, usted y yo vivimos en un tiempo en el que es necesario, queridos hermanos, entender que el nuevo pacto establecido por Jesucristo no carece de fuerzas, no es débil. Queridos hermanos, el viejo pacto o el Antiguo Testamento, propiamente dicho, con este sentido, nos establecía, queridos hermanos, a usted y a mí, desde aquel tiempo, la necesidad de los sacrificios continuos, la necesidad de una intercesión constante, en la cual el sumo sacerdote entraba continuamente para cubrir los pecados del pueblo, rociando sangre con la sangre de un cordero inocente. Y la palabra de Dios en Hebreos nos enseña que Jesucristo entró una vez por siempre al altar y derramó su sangre en un altar no hecho de manos ni de hombres, estableciendo un nuevo pacto, queridos hermanos,
estableciendo una eficacia perpetua, una eficacia eterna, una eficacia incansable e inagotable. Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Queridos hermanos, usted y yo estamos ante la presencia de un hecho insólito, ante la presencia de un hecho eficaz e incomprensible para la simple y limitada mente humana. Tiene que ser el Espíritu Santo quien nos revela a usted y a mí la eficacia, la fortaleza y el supremo poder del testamento de Jesucristo. Cuando hablamos, queridos hermanos, que Jesucristo es omnipotente, porque Él tiene los mismos atributos que Dios Padre, usted y yo debemos de entender, hermanos, que esa potencia, omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo tiene alcance en todas las áreas de nuestra vida. Usted y yo debemos de entender, queridos hermanos, que en esa fortaleza estamos usted y yo escondidos por la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos usted y yo protegidos en la persona de Él. Siguiente punto que vemos hoy. Esta declaración dice: el testador hace su última voluntad y testamento. La palabra es inalterable por cualquier otra persona o por él mismo. Y aquí, hermanos, aquí es donde entramos a un asunto muy fuerte. Hoy en día, queridos hermanos, existen iglesias que se llaman cristianas y que tienen de todo menos a Jesucristo. Hoy en día existen iglesias que le dicen a usted solamente tiene que escucharlas en la televisión y en la radio, y usted va a escuchar y se va a dar cuenta de la sarta de barbaridades y de herejías que se están predicando en ese lugar. Estas iglesias, queridos hermanos, han alterado el testamento de Jesucristo. Usted dice: hermano, usted acaba de decir que lo han alterado, y me acaba de decir que es inalterable. Han alterado el testamento de Jesucristo, engañando a la gente, haciéndoles creer que lo que ellos predican es ese testamento. Cuando digo que es inalterable, hermanos, es porque este no cambia. Y tanto en un principio como en un final y en el entretiempo, queridos hermanos, hemos aprendido que sin Jesucristo no hay remisión de pecados. Perdón, hemos entendido que sin la sangre de Jesucristo no hay regeneración. Sin la sangre de Jesucristo no hay remisión. Sin la sangre de Jesucristo no hay justicia de Dios. Sin la sangre de Jesucristo no hay aceptación de nosotros para con Dios. Sin la sangre de Jesucristo, hermanos, no hay perdón de pecados. Sin la sangre de Jesucristo, hermano, hermana, no hay cristianismo. Y hoy en día se han levantado tantos, aún engañando a tanta gente, aun cuando Jesucristo, Cristo mismo, ha hecho de su última voluntad y testamento inalterable por causa de su misma deidad. Fíjese lo que dice
Apocalipsis. Apocalipsis 22. Apocalipsis 2, disculpen, hermanos. Fíjese lo que dice el versículo 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Queridos hermanos, vivimos en un tiempo donde encontramos, queridos hermanos, a una sociedad completamente corrompida, a una iglesia, queridos hermanos, completamente alterada, a una iglesia, queridos hermanos, que está alejada de Dios, a una iglesia, queridos hermanos, que han engañado a la gente y han contaminado, queridos hermanos, lo que ellos llaman el pacto de Cristo. Han engañado a la gente haciéndoles creer que esto es el mensaje de salvación. Los obligan, queridos hermanos, a hablar en lenguas. Los obligan, queridos hermanos, a bautizarse. Los obligan, queridos hermanos, a ir cierto día a la iglesia. Los obligan, queridos hermanos, a cumplir la ley, a observar el antiguo pacto. Pero qué curioso que solo observan una parte del antiguo pacto. Creen, queridos hermanos, que ellos pueden ayudar a Cristo. Creen, queridos hermanos, que ellos tienen la capacidad de enseñarle a Cristo exactamente lo que Él tiene que hacer. Sin embargo, queridos hermanos, a nosotros nos llega el hecho de que cuando hablamos que el pacto de nuestro Señor Jesucristo, el testamento de nuestro Señor Jesucristo es inalterable, nos llega esta declaración en el Salmo 89, versículo 34, donde dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Queridos hermanos, vivimos en un tiempo precario. Vivimos en un tiempo en donde la necesidad de acercarse y de entender la palabra de Dios cada vez es más importante. Porque en la misma sencillez de la palabra de Dios, Satanás ha logrado seducir a algunos pseudomaestros cristianos, y estos han contaminado la verdad. Han fabricado sus propias doctrinas, han fabricado su propio mensaje. Han engañado a la gente, a la sociedad y al pseudocristianismo, haciéndoles pensar que Jesucristo dejó las cosas incompletas. Por lo tanto, ellos tienen que reescribir y rediseñar el plan de Dios. Hermanos, vivimos en un tiempo en donde apremia a cada uno de nosotros el encargarnos, queridos hermanos, en verdad a reconocer, el encargarnos a nosotros mismos, queridos hermanos, la necesidad de comprender las sagradas escrituras. Encargarnos, Señor, hermanos, a nosotros mismos, el alimentarnos continuamente de estas, el estudiarlas constantemente, el aprender cada día más y más y más de nuestro Señor. El entender, queridos hermanos, que sin Jesucristo no hay cristianismo. No solamente entenderlo, hermano, hermana, sino llevarlo a la práctica.
No solamente llevarlo a la práctica, hermano, hermana, sino vivirlo constantemente, demostrando, queridos hermanos, ese cristianismo a través de nuestras vidas. Demostrando, queridos hermanos, el poder del testamento de Cristo. No demostrándolo a través de la demás gente, queridos hermanos, sino que el testimonio más eficaz es demostrarlo a través de nuestras propias vidas. Demostrarlo a través de lo que usted y yo somos y decimos ser. Hermanos, cuando estudiamos las metáforas en la palabra de Dios acerca de Jesucristo, estas tienen la tendencia de abrir nuestros ojos a todo el significado de lo que es Cristo como testador, a toda la profundidad, queridos hermanos, de la misma palabra de Dios. Y es por tanto, queridos hermanos, necesario que usted y yo constantemente escudriñemos las escrituras. Es necesario, hermanos, que usted y yo continuamente nos hinquemos y nos postremos ante el Señor y le pidamos a Él el entendimiento necesario, no solamente para guiarnos nosotros, pero para guiar a la próxima generación que viene detrás de nosotros, para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestros nietos, a nuestros hermanos pequeños, a aquel nuevo creyente, a aquel nuevo discípulo que necesita entender quién es Jesucristo en realidad. Cuando hablamos de Jesucristo el testador, cuando hablamos de Jesucristo el nuevo pacto, cuando hablamos de Jesucristo el único y verdadero Mesías, hablamos, queridos hermanos, que en Él es donde encontramos las promesas de Dios. Tal vez la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿cuál es el Cristo que usted y yo veneramos? O quizás, ¿cuál es la promesa que usted y yo buscamos? ¿Estamos buscando una promesa en Cristo? ¿O estamos buscando una promesa en la cual Cristo no está presente? Mientras la hermana Tania toca, hermano, hermana, yo le invito en esta mañana, en este momento, a que entendamos que la palabra de Dios va mucho más allá de lo que usted y yo le hemos permitido llegar en nuestras vidas. Que a pesar de nuestro entendimiento limitado, Dios está dispuesto a abrir nuestros ojos. Dios está dispuesto a darnos la visión que necesitamos de su palabra. El poder de Dios y el poder de este testamento no ha disminuido con los años. Al contrario, cada día es más poderoso, y es más poderoso en las vidas de aquellos que le permitimos ser poderoso y eficaz. Quizás la pregunta también tendría que ser: ¿es el testamento de Cristo eficaz en tu vida? ¿Es el testamento de Cristo quien te ha llenado de riquezas, de gracia, de gloria, de misericordia en tu vida?
Es tal vez momento, hermano o hermana, que te preguntes si en realidad tienes esa justicia, esa gracia, esa gloria que solamente se obtiene a través de Jesucristo. Es tiempo de que vengas a Él. Es tiempo que le des a Él el lugar que le corresponde en tu vida. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, su amor, su misericordia, el cuidado y la protección que tiene de nosotros. Gracias, Dios mío, por esa herencia que nos ha dado en Jesucristo. Por esa sangre preciosa que nos ha lavado y nos ha purificado, que ha sacado de nosotros esa mancha de pecado eternal, que nos ha dado el acceso, Dios mío, ante su presencia. Gracias, mi Señor y Salvador, por haberme considerado como digno de tu herencia, de esa vida eterna que solamente tú das. Dios mío, yo le ruego que si hay alguien en este momento que no le conoce, que pueda entender, Señor, que este es el día aceptable de la salvación, el momento adecuado. No deje para mañana, no deje para mañana el tener a Cristo como su Salvador. Recíbale, pídale que le dé la vida eterna, confiéselo con su lengua y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos para que usted sea salvo. Arrepiéntase de sus pecados. Dios mío, se lo pedimos y le rogamos que su palabra dé fruto de justicia en la vida de los que lo están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.